Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Radio X. En la noche de hoy estaremos hablando sobre cosas paranormales. Experiencias paranormales. Se llama La Noche Paranormal. Exacto. Y tenemos una invitada especial. Yo soy Chamber. Yo soy Trifásico. Y yo soy Frutiño. Y nuestra invitada especial se apoda de Perséfone. Entonces le vamos a dar la bienvenida y que haga una pequeña introducción de quién es ella. Vale, buenas noches. Yo soy Perséfone. Soy una amiga socorrana, nacida y criada aquí en el pueblito viejo de Colombia, en este misterioso pueblo lleno de magia y de bohemia, de poesía, de arte y de cultura. Y pues bueno, recibí la invitación a este programa de un amigo cercano, aquí de Frutiño. Y pues bueno, la invitación me pareció un reto y vamos a hablar del tema de hoy. El tema de hoy lo vamos a llamar La Noche Paranormal. La Noche Paranormal. Muy bien, vamos a empezar este tema con un par de preguntas. A ver, vamos a pensar, mis compañeros de sala y nuestros oyentes, ¿cuántas veces nos hemos sentido vigilados, espiados? ¿Por qué nos sentimos incómodos en la oscuridad? ¿Por qué nos ponemos nerviosos cuando estamos solos? Muy bien, todo esto abre un tema de conversación que está lleno de muchas preguntas, de muchas inquietudes. Y por supuesto, nos abre la puerta a un mundo místico y mágico, lleno de misterio, que nos invita a buscar e indagar sobre todo aquello que para nosotros es paranormal. Muy bien. Voy a iniciar aclarando que hay experiencias positivas y enriquecedoras que te llevan a una evolución o elevación espiritual, a pesar de las raras circunstancias. Pero también hay experiencias negativas y perturbadoras, cuando te conviertes en víctima de las misteriosas circunstancias y sin desearlo te encuentras bajo presión por alguna causa paranormal. Muy bien, vamos a comenzar con algunas preguntas con las que creo que muchos de los oyentes se van a sentir identificados. Después les voy a comentar también algunas cosas que he aprendido sobre el tema y después les comentaré sobre algunas experiencias paranormales que he vivido. ¿De acuerdo? Bueno, comencemos con las preguntas. Listo, empecemos a ver. ¿Están listos, muchachos? Sí, Estamos listos. Bueno, vale, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿En algún momento han sentido una presencia extraña cerca de ustedes? ¿Cómo se han sentido? Bueno, yo quiero empezar. Yo en este tema tengo que decir que soy un poco escéptico. O sea, yo he tenido experiencias extrañas, pero yo pienso que todo es en la mente, ¿sí? Entonces, obviamente a mí disfruto mucho de escuchar las experiencias paranormales de otras personas y todo eso, porque eso al final lo enriquece a uno. Entonces... Bien, pero quiero que empiecen a contarnos. Contéstame, ¿has sentido alguna presencia extraña? ¿Cómo te has sentido? Bueno, yo pues cuando yo era niño, ahora, hoy en día yo pienso más que es como un trauma. Pero no sé, yo cuando era niño... y vivía con mis papás, vivíamos los tres solos, pues yo le tenía bastante miedo a la oscuridad. Eso es muy común en los niños. Pero entonces yo en las noches yo no podía dormir. Siempre sentía que había alguien observándome, siempre sentía que había alguien en mi cuarto, siempre. Y yo cuando dormía tenía un sueño muy recurrente, que era que dentro del sueño yo estaba en un lugar como blanco, era un vacío, y escuchaba voces de gente que me gritaba, me insultaba, me decía cosas feas, y pues yo estaba bastante pequeño y siempre que tenía ese sueño yo me levantaba
y no podía retomar el sueño. Me costaba muchísimo y sentía esa presencia de alguien en el cuarto que me estaba observando. Y a veces era tan fuerte que pues yo me ponía a llorar. Y de hecho mi papá muchas veces me regañó por eso, porque pues a él le molestaba, porque digamos él tenía que trabajar y al mismo tiempo estaba estudiando, y pues yo siempre llegaba a llorar a la pieza de mis papás, a contarles y que no podía dormir, y pues entonces a raíz de que mi papá me regañaba por eso a veces, yo prefería quedarme en la habitación y soportar eso, pero pues era bastante feo. O sea, esa sensación, esa sensación de que hay alguien ahí, aunque uno no lo vea, es horrible. Y más cuando uno es niño. Y también, niño que siempre y no sé, pues yo no soy creyente. En el momento sí era creyente, pero tampoco era que conociera mucho sobre la religión. Y no sé si tuvo algo que ver con que pues a mí nunca me bautizaron. O sea, a mí cuando me bautizaron yo ya tenía como 8 años, y eso fue antes de que me bautizaran. Y también, pues eso sí no lo recuerdo yo, pero mi mamá cuenta que mi mamá, que cuando yo era pequeño, mi papá, como les digo, él trabajaba hasta tarde y luego estudiaba, y entonces era normal que él llegara a la casa tipo 1 o 2 de la mañana. Correcto. Y vivíamos en una casa con unos abuelos que no eran familiares nuestros, pero como que tenían arrendada, o sea, nos arrendaban la habitación. Pues yo era un bebé, tenía tal vez 1 año, 2 años, 2 años por ahí. Y mi mamá cuenta que un día ella escuchó como... Mi mamá es muy miedosa, entonces ella, cuando tiene este tipo de experiencias, suele como eso que llaman que uno se priva, o sea, no puede hacer nada del miedo. Queda en shock. Ajá, exacto. Entonces bueno, mi mamá dijo que ella está durmiendo conmigo en la cama y que ella empezó a escuchar como unos pasos de como si fuera alguien pequeño, pero arrastrando los pies. Y ella pensó que era una perra que había en la casa, que era bastante, o sea, era una perra muy noble y que siempre como que los cuidaba. Pero la perra solía caminar haciendo ruido con las patas, porque era suelo de cemento y pues los perros hacen ruido cuando caminan, sobre todo si son grandes. Entonces mi mamá pues no le prestó atención porque pensó que era la perra, y luego se asustó. Fue porque ella, al lado contrario, o sea, digamos, ella estaba acostada mirando hacia un lado, acostada de lado. Del lado contrario, en la cama, ella sintió un peso en la cama. Interesante. Y empezó... Como que alguien se sentaba. Ajá, exacto, como que alguien se sentaba. En ese momento ella pensó, o sea, mi mamá estaba muy dormida, entonces, digamos, uno cuando está en ese estado, no discierne bien. Entonces ella dijo, de pronto es mi esposo que llegó. Y se sentó en la cama, y entonces que ella empezó como a llamarlo y no le respondía, y ella empezó a sentir que yo me estaba moviendo, o sea, como si me estuvieran tirando en la cama. Uy. Y entonces Turbio. ella, fuerte, ahí fue cuando quedó en shock y no sabía qué hacer y no podía hacer nada, y ella trataba de gritar pero no podía, y se empezó a asustar muchísimo. Y ella tenía una lámpara que era de esas lámparas antiguas que uno las toca y se prenden. Entonces ella lo primero que pensó fue en prender la lámpara, pero no se podía mover, y o sea, tuvo que emplear mucha fuerza para poder moverse y prender la lámpara, y cuando la prendió volteó y yo no estaba al lado de ella, sino estaba ya casi abajo los pies de la cama, y ahí acabó todo. Pero pues ella eso siempre lo recuerda mucho y siempre me cuenta esa historia porque para ella fue muy, muy choqueante. Entonces eso, más o menos eso es como lo que yo he vivido de pequeño. Entiendo. Muy bien, chicos, vamos a ser un poco más breves con las siguientes preguntas. Aquí les voy a tirar la segunda y quiero que me digan, ¿les ha pasado que alguna vez los bombillos o cualquier electrodoméstico se prende y se apaga y luego pasa algo raro? Sí, a mí me ha pasado demasiadas veces porque no hables. Nosotros, pues mi familia hace 4 años no hemos tenido, digamos, la estabilidad económica que tenemos en estos momentos. Entonces, por lo general siempre hemos vivido en casas así antiguas y que son antiguas, o sea, que son casas demasiado antiguas. Típica casa colonial. Exacto, típica casa colonial. Entonces,
por eso es que en estos momentos, pues cuando a mi mamá siempre le ha gustado ese tipo de casas, entonces yo siempre le he dicho que no por lo mismo que me ha sucedido tantas cosas. Ajá. Estábamos viviendo en una casa por la calle 18, que prácticamente fue donde yo viví toda mi infancia. Entonces, mi mamá y mi papá trabajaban y mi abuela también. Entonces, ellos muchas veces se iban y me dejaban solo en la casa. Y en el momento que yo quedaba solo, yo podía estar en mi habitación tranquilo, normal. Pero de un momento a otro estaba, digamos, yo mirando mi televisión, mis Vallandigas, yo qué sé cuándo miraba cuando chiquito, ¿sí? No recuerdo muy bien. Sí, lo típico de niño de 5 años, 4 años. Entonces yo la licuadora de la cocina se prendía. O sea, la licuadora de la cocina se prendía y como si estuvieran haciendo un jugo. Y pues yo cuando niño decía, bueno, llegó mi abuela. Entonces me paraba y corría a ver a la cocina y no, o sea, la licuadora estaba en el sitio, en el gabinete donde la tenían y no había nadie. Ni siquiera estaba prendida, Ni siquiera, nada, o sea, ni estaba conectada, directamente, nada. nada. O Era sea, estaba como que directamente guardada en el gabinete, sino usted en que su cuarto escuchaba el ruido y cuando exacto, iba todo estaba yo en normal. mi cuarto escuchaba el ruido, entonces al principio dije, ok, no pasa nada, deben ser los vecinos. O sea, yo intentaba razonar de la mejor manera. Claro. Deben ser deben ser mis vecinos que están haciendo jugo. Yo, bueno, no pasa nada. Me devolví al cuarto y me seguía mirando mi televisión. Cuando en ese mismo día prenden el televisor de la pieza de mi mamá y mi papá, pues. Y pues ahí sí me asusté demasiado porque dije, madre, si esa puerta está cerrada, el televisor no está conectado, ¿por qué se prendió? Entonces yo corrí a ver y o sea, no había nadie en la habitación y el televisor estaba completamente apagado, pero yo escuchaba cómo se prendía y cómo pasaban los canales. Cuando yo voy y entro a la habitación para ver dónde está el control, para ver dónde está, si está enchufado y todo eso, yo salgo de la habitación de mis papás, ya todo asustado. Y en el lavadero de mi casa escucho como si estuvieran lavando. No jodas. Y yo decía como que, ¿pero qué está pasando? Yo decía, pero madre, ¿por qué? Yo, niño de 5 años en una casa solo y que empieza a escuchar eso. Yo decía, pero ¿por qué está lavando? Y yo estoy yo solo. Entonces, mi pensamiento en ese momento fue, no, estoy en un sueño. Entonces, mi abuela siempre me dice que cuando uno está en un sueño, para rectificar que está despierto, no, tiene que pellizcarse. Y si siente dolor es que está despierto. Y si no siente dolor es que está dormido. Entonces, en ese momento yo me pellizco y siento dolor. Y yo digo, su madre, estoy viviendo la realidad. La realidad de que están prendiendo la licuadora en mi casa, el televisor, están lavando ropa y yo estoy completamente solo. Entonces, a lo que yo salgo corriendo para el patio, el lavadero estaba mojado, pero no había nadie. Yo salgo de así del lavadero y me dirijo hacia mi cuarto y la puerta de mi abuela se cierra durísimo. ¡Pah! Uy, fuerte. Y yo en ese momento dije, no, yo en la casa me pongo a llorar. Yo dije, yo en la casa no puedo estar más. Y me acuerdo que salí corriendo para unas abuelitas que vienen en la esquina, que era de amigas de mi mamá, de mi abuela, perdón. Eran muy amigas de mi abuela, entonces me acuerdo que yo salí corriendo y les conté todo. Pero yo salí corriendo y dejé la puerta de la casa abierta. Porque claro, yo abrí la puerta y salí corriendo llorando y fui. Miedo. Exacto. Entonces, las abuelitas, me acuerdo muy bien que se volvieron a la casa. Y lo que ellas les cuentan a mi abuela es que yo estaba llorando y que ellas me pudieron calmar y dormir. Pero que cuando me estaban durmiendo estaban en mi habitación porque no me iban a dejar solo. Entonces se quedaron conmigo hasta que llegaron mis papás. Ellas estando en el cuarto, nosotros vivíamos en una que tenía terraza, pues. Sí. Que ellas escucharon como una persona en la terraza cogía una silla y la arrastraba. Uy. Y claro, las abuelitas hace 10 años eran demasiado creyentes. Sí. Y claro, las abuelitas entran en shock y empiezan a orar y a orar y a orar. Y a raíz de eso, yo, o sea, en esos momentos no, pero a raíz de eso, en ese tiempo, yo dejé de quedarme, o sea, en ese tiempo tuvo que volver mi hermano a vivir con nosotros porque yo no me podía quedar solo. Entonces, como mi hermano en ese tiempo estudiaba, entonces él se mantenía en la casa prácticamente. Y ya después de que mi hermano estuvo, como que todo dejó de pasar, pero fue como 2 días donde yo veía que, digamos, prendían luces así. O sea, el primer día yo no le di importancia porque eran los bombillos. Yo dije, como que uno siente raro, pero dice, puede ser cualquier cosa. Yo le intentaba dar razón y decía, no, es que la luz está yendo y viniendo y se apaga, bueno, que no sé qué. Entonces,
a raíz de eso no me había quedado solo en la casa, hasta luego de un tiempo que estaba grande, que nos fuimos a otra casa y sucedió lo mismo, pero una semana. Que siempre vivimos, o sea, por lo general vivimos en una casa que tiene segundo piso. Entonces, pero que son de las antiguas, son coloniales que dan miedo, uno entra y siente que da miedo directamente. Entiendo la sensación. Hay algo curioso sobre ese tipo de casas, y es que yo había leído que es más común sentir cosas extrañas o tener ese tipo de experiencias en casas así coloniales, casas antiguas. Esos tipos de casas tienen muchos años. Pero, o sea, no años. por eso, sino por el sentido de que son casas que suelen tener humedad. Y también los materiales de los que están construidas a veces pueden ser tóxicos. Entonces, cuando uno habita demasiado tiempo en una casa de ese tipo, esas cosas, la humedad y todo eso, por ejemplo, la humedad tiene hongos que liberan esporas. Y es como si uno consumiera microdosis de un alucinógeno. Uno no va a tener una alucinación fuerte o así, pero sí va a empezar a escuchar cosas pánico, raras, que a sentir cosas raras, que escuchar que pasó algo, ¿sí? Entonces es mucho más Tener común en ese tipo de alucinaciones. casos. Pero alucinaciones muy suaves que no parecen alucinaciones. Que uno está totalmente lúcido y piensa que es algo real. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, y pues lo que pasó, o sea, solo me ha pasado en 2 casas, que han sido como las más antiguitas en las que hemos vivido. Entonces, en la segunda casa, el televisor de la planta de arriba se prendía. Y yo podía estar con mi hermana, y mi hermana abajo cocinando, el televisor se prendía. De la nada, o sea, estábamos abajo así, y pum, el televisor empezaba a sonar y se subía el volumen. Y ese tipo de cosas sucedió una semana seguida, donde el televisor se prendía, arriba se escuchaban pasos, y ha sido, o sea, esa ha sido como de pequeño mi mayor experiencia al referenciarme en esa pregunta. Pues sí, les cuento que yo también me siento algo identificada con esa pregunta, y es que cuando era muy pequeña, más o menos de 7, 9 años, en las noches casualmente me dejaban sola, y siempre a las 9 de la noche se tenía que ir la luz, pero solo en mi casa. Descubrí que era solo en mi casa, y siempre a las 9 de la noche se iba la luz. Pasaba yo, pues, de niña por un buen susto, y casualmente cuando mi mami sí estaba en las noches, no se iba la luz. Era algo muy raro. Pero cuéntanos tú, mi querido Frutiño. Y lo que quiero incluir es que tu casa sí da miedo porque Sí, la casa de... Esa casa todos la conocían. Sí, esa casa sí da miedo. por la miedo. noche, porque quedaba o sea, como detrás De todas las casas. Exacto, y ya queda la avenida, pero allá puro monte. Y para entrar de noche, tú me contabas que cuando eras chiquita te llamaba tu mamá y no había la luz que estaba ahí. Ajá. Y todo eso era oscuro. Era Sí. como un pasillo Me daba oscuro. mucho miedo pasar por ahí, Es que A mí aún así... también, hasta que aún- entraba a la casa. A, No, veces, a aún mí que me así- dijeran, no, que vaya a la casa de allí a tal cosa. O, Uy, sí, daba mucho y miedo. yo Por era ejemplo, como una uy, vez que no. tu mami nos dio agua cuando estábamos jugando de afuera con los niños, y da miedo, o sea, así ya grande para entrar a ese sitio, o sea, es que había pasar como por un pequeño montecito, Sí. y da miedo porque es que no había luz ahí en la puerta Ajá. ni nada. Entonces sí, esa casa sí puedo asegurar que daba miedo, Muy bien, chicos. Para ser un poco más breves, vamos a continuar con la tercera pregunta. A ver, cuéntenme, ¿algún familiar muerto los ha visitado o han tenido alguna experiencia con algún muerto? Yo sí, yo. Cuéntanos, mi querido Pues Frutiño. yo no, mi abuela. Es que mi abuela tuvo un hermano que nadie lo quería, o sea, era adoptado. Porque él nació un poco deforme. Ah, Entonces pobrecito. la familia lo abandonó. Ujú. Y mi bisabuela dijo, eso aquí lo recibimos, tráigalo para acá. Le damos Entonces, él, bueno, creció con mi abuela, creció Ajá. como hermano, no como hermanastro, sino como un hermano de sangre. Ajá. Y creció como un hijo más de mi bisabuela. Entonces, ya cuando mi abuela tenía como 25 años y él tenía como 20, no, él era mayor. Él trabajaba en una bomba de gasolina y era mecánico. Y estaba arreglando un automóvil y estaba arrodillado
y pasó un carro y se lo llevó. Cuando supieron fue que el carro pertenecía a un militar, un sargento retirado, y estaba borracho. Bueno, el caso fue que llegó muy herido, él ya tenía esposa y una hija, y llegó muy herido al hospital y pues murió. El caso fue que mi abuela tenía todas las cosas de él que están en la casa, había muchas cosas, las metió en un baúl y lo colocó como en una parte del techo que había arriba, para que no molestaran a nadie. Durante una semana, después de que mi abuela acostaba a los niños, que era mi mamá y mi tío, ellos dormían en un camarote en una pieza y mi abuela en otra. Cuando los acostaba, durante la noche, ella escuchaba pasos, como si estuvieran arrastrando los pies en el piso. Sí. Él pensó que era que se levantó mi tío, mi mamá, y que estaban caminando molestando, y ella gritaba y nada. Cuando es que mi abuelo le dijo que podría ser el hermano de el ella. hermano, que no podía descansar en paz. Entonces mi abuela se asustó mucho, entonces le dijo que cuál era la solución. Dijo, tocaba bajar eso y quemar todo eso. Ajá. Y entonces mi mamá le dolió mucho porque había muchas cosas que eran muy bonitas, estaban casi Claro, nuevas. tenían un valor sentimental. Y exacto, y lo quemaron y nada más, no volvió a pasar nada más. Ah, interesante. ¿Y tú, mi querido Chamber? Bueno, yo en ese sentido sí, yo pues no he como ¿Fue ningún sentido, no, nunca. Lo que sí fue que una vez, pues había una bisabuela que yo tenía, la única bisabuela mía que conocí, pues yo la quería bastante porque yo la veía muy pocas veces al año, por ahí una vez al año o una vez cada 2 años, porque vivía en Bucaramanga y pues en ese tiempo para mi mamá era difícil estar viajando. Entonces pues ella me quería mucho porque yo era como el único nieto que cuando iba a verla se comía todo lo que ella preparaba. O sea, y eso pues para una abuelita de esos a ella les lo disfrutan bastante. Y entre muchas cosas, ella era muy cariñosa conmigo y me quería mucho. Y era bonito porque aunque no nos veíamos, me quería bastante. Y pues llegó el año en que ella murió. Murió de la edad. Ya tuvo una falla sistemática y murió. Y pues a nosotros, a mi mamá y a mi mamá, la invitaron al velorio y a una pequeña reunión que iban a hacer como para darle un cierre a eso, ¿sí me entienden? Entonces pues esa noche nos quedamos en la casa de ella de toda la vida, que de hecho todavía sigue siendo de ellos allá en Piedecuesta. Y pues como no había donde dormir, a mí me hicieron una cama, o sea, una cama en el suelo, en la habitación que era de ella. Y pues yo no era, sí me dio un poco de miedo porque yo dije, pues era la habitación de la recién difunta. Obvio, y claro. todo eso. Pero pues yo sentía que había alguien en la habitación. Pero como usted dijo al comienzo, o sea, no solo hay experiencias negativas, sino también experiencias positivas. Correcto. Y pues puede ser que esa es la única vez que yo en mi vida he sentido como una presencia como tal de una persona cercana o algo así que haya muerto, porque no sé si fue ella o no, pero yo sentí algo, sentí como que alguien me acompañaba y no tuve miedo, sino fue algo bonito. Y es como la única experiencia que he tenido así, pero la recuerdo muy bien porque fue muy bonito. Fue muy bonito y fue para importante ti, para mí. Fue Pues, enriquecedor. exacto. Fue muy y bonito. Ah, bueno. ¿Y tú, Trifásico? Pues yo así este tipo de experiencias no he tenido, pero mi abuela me cuenta que ella tuvo 3 hijos, mis 2 tías y un hijo que se le murió. Entonces que a ella se le murió el hijo que tenía como
18 años, 19 años, que Ajá. lo mataron, Sí. y que ella vivía en Cabrera. Entonces, para ella traer, digamos, mercado, le tocaba pasar de Cabrera a otro pueblo, ir a comprarlo y devolverse. Que ella un día se fue y le cogió la noche, pues. Y que volviéndose, ella cargando las bolsas, sintió que le pusieron la mano en el hombro Ujú. y que le dijeron como que, mamá, no vayas. Y ella sabía que mi mamá y mi tía estaban pequeñas, entonces que iban a decir, es ilógico. Entonces, que ella le como que sintió que lo que le tocó el hombro le decía como que, mamá, no avances, espera. Resulta, pues ella en ese momento, ¿Ella esperó? ella esperó, sí, Ah, entonces correcto. ella se detuvo y ella, o sea, como el sentir de mamá, que sabía que era El hijo. mi tío, que se Sí. murió. Entonces ella, el sentir de mamá es como que vino y me dijo, deténgame por algo. Resulta que más adelante había un señor que estaba todo loco y que estaba con un machete dándole machetazos a toda la persona que pasara, o sea, intentarlo peligro. matarlo. Entonces que ella se detuvo en ese momento y vio cómo pasaba la policía corriendo, y ella con la policía dijo, puedo avanzar porque ya está la policía, o sea, avanzo con ellos. Entonces ella avanzó, digamos, a paso largo, y claro, se dio cuenta que estaba el señor ahí con el machete todo ensangrentado, Uy. así ya lo tenían en el piso y todo eso. Qué Entonces peligro. ella me cuenta eso, que es la experiencia que he tenido, que el hijo le salvó la vida, porque es que un hombre de 30 años contra una mujer de 30, creo que tenía mi abuela en ese tiempo. No, igual con un arma ya, con cualquier sí, arma, exacto, un exacto. arma larga, Ya fuera un pierden. cuchillo, pues Exacto, entonces, es difícil, y pero- más ella, que eran ya tipo las 9 de la noche, iba con bolsas. Entonces ella me cuenta que pasó eso y ella sintió como el hijo le salvó la vida ya él estando muerto. Hermoso. O sea que para ti también fue una experiencia enriquecedora. Para mi abuela. Bueno, mi para tu abuela, sí. Sí, exacto, para mi abuela fue una experiencia que le salvó la vida, pues. Entonces, esa ha sido la experiencia que me cuenta mi abuela que tuvo. Y tengo otro tipo de experiencia igual, pero con mi abuelo que ya falleció. Entonces, ¿Qué sucedió? que a él se le presentó una mujer y le dijo que también que se detuviera y fuera por el arroyo. Y ahí él yendo por el arroyo falleció. Mi abuelo yendo por el arroyo murió, porque a él se le presentó una mujer que le dijo que caminara por el arroyo, que se fuera por ese atajo, y en el atajo, no se saben cómo, pero al otro día apareció fue el cuerpo de mi abuelo ya muerto. Interesante. Entonces, o sea, esa fue una experiencia negativa. sí, esa ya fue negativa. Tú, mi querido y adorado Frutiño, cuéntame. no, pues así experiencias que tengo, ¿Con algún muerto? yo ya la conté, la de... Listo, entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Han tenido sueños o visiones que les muestren el futuro o que les adviertan algo? Yo no, pero hay un familiar que sí. Oh, Vale, coméntanos eso. Precisamente mi mamá ha tenido una en el cual fue que se estaba soñando que mi tío le dan un disparo. Creo que era así, no me acuerdo bien. Entonces el caso fue que ella se levantó y le dijo a mi abuela, eran como las 12 de la noche, y minutos o horas después, no me acuerdo bien, recibieron un llamado de que mi tío estaba en el hospital, que Uy. porque le habían disparado en una fiesta. Estaba dentro del carro y el man disparó y la bala le atravesó la pierna. Bueno, le atravesó la puerta y le dio en la pierna. Interesante. ¿Y tú, mi querido Trifásico? pues ese tipo de experiencias no he tenido familiares Visiones, así. No, sueños, nada. ¿Y tú, nada. Chamber? Yo, ¿Qué? pues, Que te adviertan algo o que te hablen del futuro, no sé. pues en ese sentido, yo nunca he tenido ese tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, personalmente... Yo quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Han tenido alguna experiencia o una anécdota jugando un juego como la Ouija, o sea, un juego en el cual sea invocar espíritus, ya sea, por ejemplo, cuando los invocan a través de los espejos, o por ejemplo, hay un ritual que dicen que, pues, es muy aterrador, que se Yo llama... tuve una con un juego. Con un Sí, juego... yo también tuve una con un juego, pero de computador. Por ejemplo, no, yo por ejemplo, cuando yo era... cuando estaba en primaria, era muy común jugar a lo de las moneditas de Diablito, Diablito, sí. Cupido, Cupido. Déjame salir. Que ¿y es si con no? es con dos monedas. Es con dos monedas No, y... yo nunca pasé por ahí. ¿No? No, ¿Nunca yo no vivió conozco eso? esos Bueno, juegos. el juego consta de dos moneditas y digamos uno las tira. Uno hace una pregunta y digamos si salen... Cupido. Exacto, uno dice Diablito, Diablito o Cupido, Cupido, tal cosa. Entonces, si salen... Digamos que no sé exactamente cómo es, pero si salen en cruz las dos, digamos que es así, pues es sí. Y si sale en no, si salen las dos en cara, es no. ¿Y si el sale- juego vas a tirar las monedas? ¿Hacer la pregunta Sí. y tirar las monedas? Ajá. Ah, ok. Es como azar. Y yo pensaba eso, yo decía, eso es puro azar. Bueno, hoy en día lo sigo creyendo, pero me pasó algo feo, que fue que estábamos No me jugando en el dejaba colegio, exacto, estábamos jugando en el colegio con los compañeros, y nada, hacían preguntas así normal, y yo ni quería jugar, pero me dijeron juegue, y yo, bueno, está bien. Y entonces llegaron y ya había que entrar al salón. O sea, ya casi tocaba entrar al salón, entonces todos se empezaron a salir. Y se salieron todos del juego y quedaba yo. Y entonces todos estaban esperando a ver qué pasaba. Y yo empecé, bueno, Cupido, ¿puedo salir del juego? Y me salía no. Y, Uy, fuerte. Eso sí es fuerte. Y, seguía, y siempre se decía que si uno no se salía del juego bien, o sea, si uno no hacía ese, es como un ritual, si uno no hace ese ritual para Se le salir del aparece juego, o algo así. Se tiene le pegaba algo. tiene una se le maldición, pegaba sí, En todos una los juegos- maldición. En todos los juegos de ese tipo Es como una pasa lo penitencia. mismo. Exacto. Y entonces o si usted se iba sin hacer el ritual, o si en el ritual le decía que no. Y es peor que le digan a uno que no, porque evidentemente es porque No quiere que se según vaya. el espíritu que está ahí, quiere algo con uno. Entonces, y yo me asusté porque yo era escéptico. Desde niño yo fui como, o sea, tenía mis creencias, pero fui bastante escéptico en muchas cosas. Y entonces yo empezaba, Diablito, Cupido, ¿puedo salir de este juego? No. Cupido, ¿puedo salir de este juego? No. Y pues todos éramos niños, entonces todos empezaron a asustar y se asustaron tanto que se fueron. Y eso era un colegio rural, o sea, prácticamente casi rural. Era como un colegio campestre. Exacto, un que colegio quedaba en una campestre. finca. Y entonces eso, yo me empecé a asustar, se fueron todos. Era una casita de muñecas. Y yo estaba ahí y yo seguía. Ya se fueron todos, yo estaba solo. Y yo ya solo seguía. Cupido, ¿puedo salir del juego? Y nada, no me dejaba salir. Y yo ya en un momento me asusté. Y entre el miedo y la rabia, yo cogí las monedas y las boté. Y me fui. Y duré como un mes todo psicoseado con eso. Porque pues obviamente, o sea, le decían a uno que eso se lleva una maldición. Ah, Y correcto. pues, también tuve otra experiencia con un juego que pues cuando eso eran demasiado populares los videos de terror de un youtuber que se llama, bueno, todos lo deben conocer, Dross. Y entonces había un video que le hablaba sobre juegos de terror, o sea, juegos paranormales. Juegos para invocar espíritus. Ajá. Espectros era. Y había uno que para uno jugar tenía que cerrar la ventana a las 12 de la noche. Sí, la ventana del cuarto. Uy, ese es Cerrarla. re perro que pasa alguien a visitarlo y que usted se tiene que hacer el Uy, dormido. sí, Exacto. marica, Pero sí. si abre los De ese ojos- sí me Es acuerdo. cerrarla como de manera celosa. Pero- como uno ya teniendo la idea de que hay alguien afuera mirando. Entonces uno tiene que cerrarla como sospechando. En ese O sea, uno tiempo, de meterse en el papel. Su pieza tenía una ventana que da a la calle, ¿no? Daba a la calle Uy. y en las noches ahí pues era bastante, solo. era muy solo. Ya, Y había a las muchos, 12 de era la monte, noche era una monte, o sea, ya- eran las ventanas, había un poco de pavimento y monte. Había como un parquecito, pero grande, de puro monte. Ajá. Entonces yo dije, eso es pura mierda. Ya cuando eso yo era aún más escéptico. Y yo dije, eso es pura mierda.
Y entonces yo hice eso, cerré la ventana a las 12 de la noche y así. El juego decía que si lo hacía bien, durante la noche lo iba a visitar alguien, le iba a tocar la ventana. Entonces, que si usted se queda dormido, bien, no pasaba nada. Pero la vaina es que la mayoría de las veces, por el mismo miedo de que uno está haciendo el juego, uno no es capaz de dormir. Y yo no fui capaz de dormir. Y yo pues en ese tiempo no tenía celular ni nada. Pero Entonces, si usted está despierto, toque que se haga el yo me dormido quedaba, y cierre los exacto, ojos, porque cuando si cierra los usted decía ojos, que si usted llegaba a escuchar que le tocaban la ventana, usted no debía abrir por nada. Y tampoco debía mirar la hora ni nada. No, Decía nada, que normalmente hacerse el era por ahí a dormido. las 3 de la mañana, que supuestamente era la hora maldita. Pues Y- no es la hora maldita, sino dicen que a las 3 de la mañana es por la hora en que las almas de los muertos pasan. Sí, yo he Pero escuchado no, algo sobre los pero- 1111 espíritus que pero- salen justamente a las pero no, 3 eso- de la mañana, hora en que En te- puesta la en- muerte de nuestro en Señor teoría- Jesucristo. En teoría eso es mentira, porque es que está comprobado por unas personas que estuvieron dentro de un cementerio y decían que la hora en la que más, estuvieron 24 horas y la hora en las que más vieron experiencias paranormales fue a las 11 de la mañana. Que ni siquiera a las 3 de la mañana que estuvieron despiertos vivieron lo que vivieron a las 11 de la mañana. No Bueno, hable. Pero Bueno, igual el caso fue que- en un cementerio no... Bueno, no bueno, creo pero que- déjeme terminar Bueno, lo mío. bueno. Entonces bueno, yo pasó eso a las 3, como más o menos. Bueno, yo sabía qué horas eran porque más adelante miré y hice más o menos, dije, bueno, más o menos a esa hora fue. Y lo que pasó fue que me tocaron a la ventana. Y ¿No yo... hables en serio? Ajá, a mí me tocaron a la ventana. No sé si fue que yo estaba tan metido en el cuento que me pareció haber escuchado, pero yo escuché algo que me tocaron. Y yo duré como, sin hablarles mentira, duré como unos 40 minutos haciéndome el dormido, pensando si miraba la hora en el reloj o no la miraba. Tenía un reloj al lado de la cama. No, ñero, eso nunca Y eso lo puede decían hacer que en no ese había que juego. mirar la hora porque si uno miraba la hora, le daba como más poder a esas entidades. Porque No, no es que le damos poder. Es le que da más poder porque uno cree, es como que uno cree en eso. pues también, entonces- pero según el juego dice que si usted se levanta y lo ve el man... Entra en el juego. Exacto, y el man pues le puede hacer algo muy Y paila. entonces bueno, yo al final miré la hora y cuando miré la hora eran las 3:30. Y yo me asusté muchísimo y empecé tuve como un ataque de pánico, no podía respirar bien y así, y no me podía mover. Y ese fue como la primera parálisis que yo tuve, pero fue raro porque fue una parálisis estando ya bastante tiempo despierto. Y eso por lo general pasa recién uno se despierta, que uno se despierta y no se puede mover. Y pues bueno, eso fue lo que yo he sentido así de juegos. ¿Y tú, Trifásico? ¿En algún juego? Pues es que no recuerdo bien el juego, pero el juego basaba en un papel donde uno hacía una cruz y escribía sí, no, sí, Charlie, no. Charlie. Sí, Charlie, sí, el exacto, famoso creo que Charlie, ese Charlie. juego. Pues es que, bueno, sí, hágale. Pues es que esa es la teoría de que se mueven los lápices por el viento, algo así, o... Pues es que principalmente ese juego se popularizó fue por la película. Ajá. No, nunca la he visto. Fue una estrategia Que de se marketing. llama La Orga, exacto. Se empezó a viralizar en Estados Unidos muchísimo y luego se empezó a viralizar acá precisamente por Dross. Exacto. Pero ojo, en el momento en que ustedes hacen ese juego, técnicamente abren una puerta, lo cual, por más que fuera una técnica de mercadotecnia por la película y lo que sea, cuando ustedes entran al juego, ustedes le dan poder al Cuando juego. tantas personas se pueden hacer eso, pues puede que hasta le dé cierto poder. Es correcto, ustedes le dan poder al juego y claro, se puede convertir en algo real. Por ejemplo, Cuéntanos, Trifásico. Bueno, Bueno, yo también estudiaba en un colegio que es rural, no sé hablar, rural. Entonces, empezó la moda de ese juego, Ajá. de que era jugar a eso, que no sé qué. Entonces, para nosotros llegar a ese colegio teníamos que coger una ruta que nos recogía a las 4:30 de la mañana y nos dejaba ya a las 5 y nuestras clases empezaban a las 6:30. Entonces, claro, ¿qué Qué hacen? tortura. Sí, no, ¿qué hacen unas personas, qué hacen 10 pelados a las 5 de la mañana esperando 1 hora y media que les abrieran? Entonces empezamos a jugar eso. Entramos al colegio, nos dejaron entrar y en un salón cerramos ventanas y puertas y éramos 4 personas y empezamos a jugar eso. Bueno, entonces empezamos a jugar Charlie, bueno, puedo entrar, que no sé qué, y seguimos jugando, pan. Cuando hubo un momento donde
estábamos preguntando y preguntamos si algo cerca de nosotros estaba. O sea, si en ese salón había algo. Se vio una presencia, Exacto, un ente o algo si así. había un ente con nosotros. Entonces el juego respondió que sí. Entonces la siguiente pregunta que hicimos fue: si el ente está aquí con nosotros, que nos haga una señal. Él luego respondió también que sí. Cuando respondemos que sí, estamos pensando la siguiente pregunta. Una ventana que tenía el seguro puesto Sí. se abre. Y todos quedamos como que, si estamos con alguien realmente, o sea, realmente esto es verdad, estamos con alguien. Entonces, la pregunta que hicimos fue: si la entidad está con nosotros, que cierra la ventana frente a nosotros. Y la ventana se cerró. Entonces, bueno, nuestra teoría en ese momento no fue el viento. Y entonces, seguimos jugando. Y éramos 4 personas y a un pelado sintió que algo le ponía la mano. Y, o sea, no lo apretaba, sino que se la puso y sintió un calor muy grande. Ajá. Y a lo que se quitó la camisa y el uniforme, tenía una mano marcada en el hombro. Uy, no O digas. sea, tenía la mano marcada en el hombro como si lo hubieran apretado. Entonces, seguimos con el juego y era la hora de ya salirnos. Entonces, era lo mismo que le pasó a Alan. Chamber. Entonces, fue lo mismo que le pasó a Chamber, que a 2 personas conmigo, o sea, uno pudo salir normal. Entonces, las otras 2, los otros 3 no nos podíamos salir. Entonces, nuestra siguiente pregunta fue: si la presencia de la persona que acabó de salir del juego te molesta, dinos y es que se vaya. Y respondió que sí. Entonces, esa persona inmediatamente tuvo que salir. Y seguimos con el juego de: ¿podemos salir? No. ¿Podemos salir? No. Entonces, si no podemos salir, dinos qué quieres. Entonces, o sea, yo no sé si fue la psicosis que jugó con nosotros, Ajá. que nos decía, o sea, que escuchamos un zurro que nos decía: quiero quedarme aquí. O sea, como que si la presencia no quisiera que nosotros cerráramos el juego, como para que ella volviera. Sí, claro. Sí, como que ya para que ella, como lo que dijiste, que se cerrara la puerta y ella tuviera que regresar. Entonces, o sea, no sé si realmente fue la psicosis que hubo con nosotros que escuchamos el quiero quedarme aquí. Entonces, al nosotros escuchar eso, nuestra pregunta fue: si quieres que nos quedemos aquí otro rato, dínoslo. Y respondió que sí. Seguimos con preguntas, pues, algo absurdas, que no sé qué. ¿Será que pasó el año? Sí, o sea, preguntas absurdas. Sí, pasa y al final lo perdí. Y seguimos preguntando. Cuando lo intentamos de nuevo podernos irnos, otra persona pudo salir del juego. Y nosotros no nos dejaba. Entonces, lo mismo. Si deseas que esa persona que acaba de salir se quiere ir, dínoslo. Sí, esa persona se fue. Seguimos nosotros en el juego. Y empezamos a preguntar. En realidad preguntábamos estupideces, como que si te mataron brutalmente, dínoslo. Y sí, bueno, preguntas estúpidas. ¿Sí Sí, o no? sí. ¿Te mataron brutalmente? ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces, en realidad fueron preguntas estúpidas. Y llegó el momento de nuevo a decir que si podíamos salir. Yo pude salir. Pero el muchacho que quedó solo hizo la misma pregunta, que si yo me tenía que ir de ese lado. Y el juego respondió que no. Entonces yo me quedé. Nos quedamos los dos y ya faltaban 20 minutos para que empezaran las clases. Entonces los profesores ya estaban ahí, ya estaba ahí toda la gente. Entonces él le dijo: voy a entrar a clase. Si deseas que siga jugando, déjame ir. Y el juego respondió que no. Entonces él preguntó: ¿por qué quieres que me quede? Y no, el juego no se movió, se quedó quieto. ¿Por qué quieres que me quede? No respondía. O sea, no decía nada, ni sí, ni no. Cuando volvió a preguntar: ¿me puedo ir? Y respondió que sí. A lo que responde que sí, la puerta es como si alguien por fuera le hubiera metido un palmadón. ¡Pah! O sea, como si alguien estuviera muy bravo y hubiera pasado todo rabonado y ¡pah! Le hubiera metido un puño. Entonces, a lo que respondió que sí, le pegaron a la puerta y nosotros abrimos la puerta y no había nadie. Y bueno, entonces dejamos de jugar y todo eso. Y en ese salón, según los celadores, a raíz de eso empezaron a suceder cosas. Que escuchaban cómo movían las sillas y todo eso. Y esa ha sido mi experiencia con algún tipo de juegos de esos. Interesante. ¿Tú, Frutiño? Pues son varias, o sea, no son mías, pero las he escuchado. Por ejemplo, una que es algo como que le pasó a mi compañero trifásico, pero fue un caso que ocurrió, no me acuerdo en dónde.
en España, algo así. El caso fue que 5 jóvenes se reunieron a jugar a la Ouija, que es el juego más conocido para invocar espíritus. Entonces fueron a una casa vieja y la primera pregunta fue: si alguna de nuestras presencias te incomoda, dínoslo. El tablero señaló a 3 participantes. Bueno, los 3 salieron, se quedaron esperando afuera, cuando es que eran bien tarde y era en medio de la nada, en una casa. Cuando se escucharon un estruendo, cuando voltearon a mirar, la casa se había derrumbado sobre los 2 que se quedaron adentro y los mató. Uy, no jodas, Sí. fuerte. Esa es una. La otra pues es más relacionada como a la Ouija, que es esto. Entonces se escuchaba el espectro Soso. Dicen que es uno de los espectros más aterradores que hay. Dicen que hay varias anécdotas sobre él, que si te sale pues es mejor que no sigas jugando. Hay una donde hay una joven jugando a la Ouija y le sale a Soso, cuando es que le dice que si está ahí. Él dice que sí, y dice que le gusta mucho o sea, Soso le responde por medio de la Ouija que le gusta mucho a la vieja, y ella empezó a decirle que si eres real, que te manifieste, que se manifieste. Y ella, pues en un día muy poco habitual, le vino el periodo. Luego En un día que no debía llegarle. O sea, exacto, ella se asustó muchísimo. También hay otra, pues hay muchas historias así relacionadas con los colegios que hay acá, pero esa sería otra pregunta. Sí, claro. Bien, yo no he jugado mucho esos juegos, no, hay varios que no los conozco, pero personalmente sí, técnicamente jugué algo que pues dicen que es más suave, y es que alguna vez aprendí a hacer el famoso péndulo, y pues con el péndulo hice preguntas, que el sí, que el no, que tal vez. Bueno, hice el péndulo con una llave vieja que tuve por mucho tiempo. pero ¿cómo es eso del péndulo? O sea, yo nunca he escuchado de eso. Se ¿Me hace, puede explicar? se hace con un cuarzo, y el cuarzo se amarra en un hilo blanco, en lo que técnicamente llamarían magia blanca, y si se mueve hacia la derecha e izquierda es sí, si se mueve verticalmente es no, y si da vueltas pues es tal vez. Bueno, me puse a hacer preguntas. En ese entonces hice preguntas con respecto a el ámbito amoroso en mi vida. Hice preguntas pendejas, eso sí. Preguntas de adolescentes. Sí. Entonces resulta que después de eso me dio mucho sueño, como cosa rara, en la tarde, y justo después de dormirme se me abrieron los ojos, pues en el sueño, por decirlo así, y me di cuenta que habían miles de personas atrás de mí, tirándome, jalándome. Y justo en ese momento se me apareció un famoso cuadro que mucha gente conoce, no sé si algunos ¿El conozcan. Arcángel? No, se me apareció el cuadro del Señor de la Misericordia, y no supe que era ese cuadro hasta que fui a hablar con un cura, y el cura, cuando me muestra, ¿cuál, ese? Y yo, sí, ese. Me dijo pues que ese era el Señor de la Misericordia y que me había salvado de algo grave. Y pues dejé justamente de molestar con ese bendito De péndulo, mariquear. y boté, sí, y boté la bendita llave, y sí, dejaron de molestarme. Pero bueno, ¿Sabes? esa fue mi ¿Sabes qué experiencia pienso? con respecto a técnicamente esos juegos. ¿Sabes qué pienso? Que sí da mucho miedo por ejemplo, mi abuela sí cree en eso. Espérate cuento. Resulta que eso pasó casualmente en el Día de los Muertos. Uf. Y todas esas personas que me tiraban hasta que se me apareció ese cuadro. Eso fue en el Día de los Muertos. Pero, o sea, algo que sí cree mi abuela es en los espejos, que son como portales. Ajá. Y siempre cada vez que se va a dormir, Sí. tapa el espejo. Hablando Yo de creo los que eso espejos, debe hay un ser... juego que se llama
el de los 3 reyes. No sé si no lo has escuchado. Ah, sí, No, yo lo he no, Que es escuchado. jugar con 3 espejos. Que tienes que jugar Es- con 3 es- son espejos muchas y 3 maricadas. sillas. Y Entonces, tiene que tienes que jugarlo poner en un una lugar silla- oscuro. Exacto, y una vela. Entonces tienes que jugar con una silla mirando hacia la pared y con las otras 2 apuntándote a ti. Y pones los 2 espejos en las otras sillas Ajá. y empiezas a hablar sobre los... O sea, a decir como... Es como... Como que, bueno, empiezan a Es hacer como un una ritual especie de... Un ritual, Exacto. sí. de los reyes. Y se supone que de los espejos salen 2 reyes que fueron de hace mucho tiempo y que fueron muy, muy malos. Y Uy. que empiezan a interactuar contigo. Pero, Es como una especie de compañía. exacto, Entonces pero, uno puede hablar pero- con pero ellos. es como, o sea, es como que entras en un trance y viajas y los ves a ellos. Exacto. Y que no puedes preguntarle ni el nombre ni la fecha en la que murieron. Porque hacen eso y ellos te matan. O sea, literalmente te matan. Sí. Y mueres. Y caes en un o sea, dicen que caes en un... Como en el... ¿En un estado de shock? No, o sea, literalmente te mueres y tu alma se va a pagar la misma pena que están pagando ellos. Ah, entiendo. Entonces, que no le puedes preguntar ni el nombre ni la fecha en que murieron. Y la fecha en que murieron. Entonces, ese es un juego relacionado con los Y, espejos. o que, sea, en ese juego hay muchas cosas, por ejemplo, que toca utilizar, que es justamente para que no caigas en el trance y te mantengan como amarrado acá. Por ejemplo, un ventilador y tener una persona de confianza, que por si no sales te tiene que Echar agua, creo Uf, que hablando de es echar trances, agua. yo ahorita cuento algo de trances pero es algo más Coméntanos físico. tú. No, pero Chamo. primero que él cuente Bueno, una historia sobre unas niñas que jugaron a la Ouija en el CUS, que es en un colegio donde pues, nosotros estudiamos la mayoría del tiempo, que es una historia bastante conocida. pues respecto a las historias, aquí hay muchos colegios los cuales han tenido bastante historia y por ende se han conocido como de mucha actividad. Nosotros en algún momento tuvimos que la lo que- idea lo que pasa es Actividad que- paranormal. Es que lo que pasa es que acá en este pueblo, pues los colegios que, bueno, la mayoría son de muy colegios que hay viejos y son ya bastante tuvieron una antiguos. historia. y y- tuvieron una historia atrás de ser un colegio antes. Por ejemplo, el COAM, que es el colegio oficial, antes de ser colegio, si no estoy Era un mal, fue hospital, un hospital un militar cementerio. y fue un cementerio. Igual, esto fuera la historia que fuese al lado queda la capilla y ahí se han enterrado algunos, o sea, antes de construirla debajo de la capilla hay enterrado unos próceres de la independencia. Ajá, yo creo- Ajá. Y eso sí está comprobado, que ahí hay ahí hay una placa, hay una placa donde cuenta quiénes están y es como un monumento al mismo tiempo. Disculpen que los interrumpa, pero con razón, yo he estado ahí, con razón me he sentido vigilada en ese lugar. Sí. En ese colegio han pasado, o sea, hay Uy, muchas historias eso lo atrás dejamos de para ahorita, eso, ahorita o sea, hablamos- En cambio, de colegios, nosotros pero- hemos tenido la posibilidad, bueno, la idea de hacer una especie de exploración en Urbana. ese colegio, una especie de Pero pues exploración es urbana. difícil que den los permisos. y Exacto, todo eso. es muy Tal difícil. vez de pronto más adelante se puede hacer, pero pasar por ahora es bastante tipo complicado. toda la noche en ese colegio. entonces Aunque a se las podría 6 y hacer, antes de las ya 7, que algo así. más fácil, un poquito más fácil porque estamos en tiempo de pandemia y no hay nadie en el colegio. Igual es muy difícil que Igual se- es muy difícil. Para los sí. permisos es muy difícil. Para poder hacerlo tendría que ir, no sé, un canal reconocido o una especie de proyecto para la O saber universidad. sacar los permisos, tener la gente que pueda hablar exacto. y todo eso. Tener un familiar lo o otro es algo. que de otro es que debajo de los colegios pues se cuenta que hay como especie una red de túneles que se usaba en la época de la independencia para escapar, eran túneles para moverse de manera estratégica. Y pues hay muchas historias rodeadas de esos túneles, porque son túneles, digamos, se dice que conectan los colegios, o sea, digamos, el CUS Y con no el solo COAM, los colegios, sino y con el convento con de el los convento de capuchinos. los capuchinos, que hubo un combate en el convento donde los capuchinos se enfrentaron. Bueno, esa historia no la conozco bien, pero el No, caso es ese. el problema fue que los españoles ya estaban prácticamente derrotados. Entonces la gente del común estaban, o sea, bravos por los impuestos Sí, y todo el eso. poder que tenían los españoles ya era Exacto. muy poco. Pero en esa época pues ya los españoles habían sido derrotados.
Entonces, la gente del común fue a perseguirlo. Pues, un dato histórico es que por eso se llaman los comuneros, gente del común. Entonces, la gente del común fue a perseguirlos a los españoles y ellos se escondieron en el convento de los capuchinos, que era un convento de la élite, donde estaban los monjes capuchinos. Y se cuenta que escaparon por esa red de túneles. Exacto. Hay muchas historias que rodean esos túneles, que gente que murió adentro, que nunca se encontraron, generales, cosas así. Y pues como esos túneles están llenos de misticismo, hay una historia que es conocida, que pasó en un colegio de esos, y ya que mi compañero Flutiño la contó. Bueno, el caso es que pues esa historia es vieja, no recuerdo muchos detalles, pero pues si algo mi compañera aquí Chama me podría ayudar. Lo único que recuerdo es que hubo una vez unas niñas que jugaron a la tabla Ouija en el baño. No. No me acuerdo muy bien. Lo único que sé... antes en uno de los colegios había como una entrada, una gruta, había, creo que era, había una puerta y había una entrada a uno de los túneles, que de hecho esa entrada hoy todavía cerraron. existe, pero ahí ya se cerró y ahí no se puede entrar. O sea, solo pueden entrar los que tienen las llaves de ahí, que los son celadores, que son la personal gente que hace personal administrativo del colegio. Ajá. De resto ahí nadie puede entrar. Y pues antes sí era más fácil de acceder, cuando el colegio pues era más antiguo y No le esa prestaban tanta entrada, atención a eso. esa entrada estaba abierta, la entrada del túnel. Tal vez más adentro tenía, o sea, tal vez no se metieron totalmente, pero sí por ahí en el túnel o algo jugaron a la Ouija. Y Recuerdo que una fue que un espíritu se dice que hubo una posesión. Ajá. Y que en plena formación empezó a comportarse raro, a convulsionar y Ajá. eso. Y la llevaron a un médico y no, que raro, nunca había visto esto. Y entonces el padre llegó y le hizo un exorcismo, pero no sé si murió o vivió, no me acuerdo muy bien. O sea, es una historia así, o sea, solo quería comentar eso, que lo de los túneles en los colegios y bueno, eso que se jugó la Ouija ahí, esa historia se conoce, o sea, es como que no se cuenta totalmente bien, pero se sabe que ahí se jugó y pasó eso, que hubo una posesión y todo eso. Entonces eso es como siempre que los abuelos de aquí del pueblo y así, como para referirse, como para decirle a uno, como para darle miedo a que no juegue ese tipo de juegos, le cuentan esa historia. Exacto. Igual Bien. estos juegos son peligrosos. Bien, chicos, listo. Ustedes charlan muy rico. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Han salido de su cuerpo aquello que llaman desdoblamiento astral? Yo no sé, Eso tuve una dicen que es experiencia muy rara. peligroso. Yo no, o sea, y fue algo involuntario. Yo llevo... Sí, suele pasar. A mí también me pasó pero, involuntariamente. o sea, yo no sé si fue eso. Yo llevo ya como, ¿qué? Unos 3 años experimentando parálisis de sueño muy recurrentes. Que yo ya estoy acostumbrado, ya sé cómo manejarlo. Y pues, como yo les dije, yo en ese sentido yo soy bastante escéptico. Y pues yo averigué por el lado científico por qué podía ser y todo eso. Y pues yo soy bastante obeso. Entonces yo sufro un problema que se llama la apnea del sueño. Y lo que pasa es que a veces cuando yo estoy durmiendo no respiro bien y me empiezo a quedar sin oxígeno. Entonces los niveles de oxígeno en mi cerebro bajan. Y yo empiezo a tener, o sea, me despierto y no puedo moverme o tengo alucinaciones despierto. Y es algo que al comienzo me causaba mucho terror, pero yo ya he aprendido a manejarlo. Bueno, mi querido Chamer, yo te entiendo tu escepticismo y también entiendo que te inclines mucho por la ciencia, pero yo personalmente te digo que pues que es real, porque a mí me ha pasado. La primera vez que me desdoblé astralmente, pues subí, me di cuenta que mi cuerpo quedó abajo en la cama y subí hasta el techo me daba por la mitad del cuerpo. Vi un gato negro que me miraba y un gato que yo tenía, un siamés, se quedó mirando ese gato, se agarraron a pelear feísimo y al otro día cuando me desperté mi gato estaba completamente maltratado
Y así, después de eso me desdoblé varias veces, lo que dicen que es malo, que es desdoblarse por los pies. Me pasaron varias veces hasta que ya no más, no me volvió a pasar. Yo tengo una pregunta, o sea, para ti, ¿por qué dicen que es malo desdoblarse por los pies? Dicen que Usted puede perder, o sea, su alma se puede perder y no volver al cuerpo. Es correcto, según es lo correcto. que yo entiendo. es correcto, sí, a mí también me dijeron lo mismo. Yo lo que experimenté no fue así tan lúcido, pero sí, y fue hasta, a mí me gustó, o sea, fue la, Sí, o se sea, siente chimba. pero yo lo que tuve fue que, o sea, yo ya venía experimentando las parálisis y todo, y me pasaban generalmente en la noche, pero nunca me había pasado de día. Y entonces fue un día que yo dije, voy a dormir, y eran como las 2 de la tarde, estaba con mi hermana en la casa, y me acosté a dormir un rato. Cuando me levanté, no me podía mover. Y en ese momento que yo no me puedo mover es cuando yo digo, estoy en una parálisis. O sea, yo ya he experimentado tanto eso que ya me manejo. Y dije, dije eso, estoy en una parálisis. Entonces yo empecé a ver, era de día, entonces podía ver todo más claro porque la luz entraba por la ventana. Pero veía todo muy borroso, como si no estuviera totalmente despierto. O sea, como si no tuviera los ojos bien abiertos. Y empecé a ver hacia la pared. Y vi como que la pared se empezaba como a distorsionar, como si se estirara. Es que técnicamente en ese Severo momento viaje. uno ya está en otra dimensión. O sea, yo sentía que cuando la veía como que se volvía líquida la pared. Y pues para mí fue chimba. Y en un momento yo empecé como a verme a mí mismo. Pero no así de que no así que yo sentía que salía de mi cuerpo y eso, sino, digamos, yo estaba acostado, no me podía mover y veía mi cara desde un poco más arriba de mí. O sea, ¿cómo lo explico? Digamos, digamos, imagínese que De uno pronto, está, aunque no lo creas, sí te desdoblaste. Si lo analizas bien, yo creo que sí. pero pues puede ser una alucinación. O sea, no hay que cerrar la puerta a las dos cosas, porque es que mira, mi explicación es, pasó eso, o sea, tuve una alucinación por la falta de oxígeno y porque yo ya estoy diagnosticado con apnea del sueño, y Sí, entonces científicamente eso también puede ser posible. por eso, y pues obviamente cuando yo me veía a mí mismo no me vi muy claro, o sea, sabía que era mi cara, porque sabía que era mi cara, o sea, es como que uno lo sabe. Sí, claro. Pero, o sea, me veía a mí mismo acostado, pero no como así que me veía desde arriba, sino me veía un poco desde más arriba, desde más atrás de mí, me veía la cara. Y no la veía muy claramente, pues porque uno se ve al espejo y uno no es como que, o sea, uno nunca se va a ver su propia cara como ver las caras de los demás. Uno ve ángulos y cosas así, o sea, es muy curioso eso de que dicen de que o sea, que piensen en que, digamos, tal vez uno nunca ha visto su propia cara como en realidad es, porque uno siempre la ve a través de algo, uno ve es una imagen virtual de su cara. Cuando uno se ve en un espejo, como no es una imagen, no es algo físico, eso se llama imagen virtual. Cuando uno se ve a través de una cámara, de un reflejo de cualquier cosa, son imágenes virtuales. Uno nunca se ve su cara tal como es. Entonces esto puede ser, o sea, dicen eso, que uno nunca en su vida se ha visto su cara y que uno cómo sabe si la cara que uno ve en los reflejos es realmente la suya, pero eso ya es aparte. El caso es que como uno en mente tiene los diferentes ángulos que ve su cara en ciertos reflejos, cuando yo me veía en esa situación, mi cara no se veía muy clara, se veía un poco borrosa o deforme, pero sabía que era mi cara. Y pues cuando me desperté me pareció re loco y yo dije, qué chimba. Y ya, pero normal. Ajá. Porque yo estoy acostumbrado a sentir este tipo de cosas. Entiendo. Trifásico, ¿tienes algún apunte? Pues la verdad no. ¿No te has desdoblado astralmente? ¿Y tú, Pues Frutiño? la verdad en ese tipo de aspectos nunca he tenido alguna ¿Y tú, experiencia Frutiño? así. ¿Te has desdoblado alguna vez? No, nunca. Listo, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Está buena. ¿Creen en los ángeles o los demonios? ¿Han visto algún ángel o un demonio? Bueno, yo empecé diciendo que pues yo, como no soy creyente... ¿Usted es agnóstico? O sea, pues, yo no creo en ese tipo de cosas. De pronto
¿esto qué? No es como que deje totalmente cerrado la puerta, o sea, siempre yo con un pequeño espacio a eso. O sea, no es que sea totalmente ateo, así que, pero, o sea, por el momento no creo en eso. ¿Quién quita que más adelante cambien las cosas y yo sí creo así? Por el momento no creo. Pero yo sí, a mí me pasó una vez, bueno, una historia que me contó un amigo, que fue que la tía no creía mucho en esas cosas. Bueno, sí, era muy creyente en esas cosas, mejor dicho. Y pues él creía en los espíritus guardianes y todo eso. Entonces, una amiga de ella mandó a bendecir el carro con los espíritus guardianes, y él, una vez que llegaron a la casa, él vio el carro como a la 1 de la mañana llegaron. Él llegó y vio el carro y vio puras manos que estaban apoyándose sobre la ventana, pero eran muchísimas, eran miles de manos. Y igual esto me recuerda a algo que pasó, que bueno, lo escuché por internet. Fue una historia relacionada con Hiroshima o Nagasaki, no me acuerdo, que fue en la época de ya cuando habían lanzado las bombas. Eran 2 semanas después de que habían lanzado las bombas. El ejército de Estados Unidos ya estaba tomando la ciudad, y pues ya que los japoneses son muy orgullosos, ellos preferían matarse antes de rendirse. Eso ya es de la cultura propia de ellos. Es más una cuestión de honor. Exacto. O sea, que antes de que morir por la mano de otros, prefieren morir por su propia mano. Ajá. Entonces, el caso fue que los soldados estaban muy alertas con todos, porque cualquiera podría ir con una canasta bomba o un carro bomba, cualquier cosa, a atacarlos, porque ellos no pues ellos se sacrificaban por el honor. Entonces, una vez, una de las tantas excursiones de los estadounidenses, encontraron a una señora con una canasta. Le dijeron que soltara la canasta, y no quiso. Y entonces ellos venían con no me acuerdo, con un lanzallamas, y le echaron gasolina y la prendieron a la señora. Cuando miraron qué había dentro de la canasta, había un bebé. Era el hijo recién nacido. Entonces, pues, se deprimieron muchísimo, porque sí pueden ser soldados, pero igual eran personas, y pues seres humanos ante todo. Exacto, y algunos hasta eran obligados a ir por cuestiones de edad. Entonces, en una de las tantas noches, uno de los soldados que presenció eso estaba muy estresado por todo lo que había pasado, y se fue a fumar un cigarrillo cerca al río, a las orillas del río, cuando vio una mano. Cuando la trajeron, miraron de quién era, y pues no tenía identificaron al portador, pero igual pues la terminaron lanzando al río. Luego un pie, luego, perdón, no, el pie no, luego otra mano, y luego otra mano, y en cuestión de minutos, de segundos, ya eran miles de manos que llegaban a la orilla. Y pues ese es un relato tétrico de lo que pasó semanas después de ese día, y sin contar que ¿qué habrán sentido? O sea, las personas que estaban ahí, que vieron el destello de luz. Bien, entonces quiero que me respondan ya por último, ya para terminar esta pregunta. ¿Creen en los ángeles o los demonios?
De eso estábamos hablando. Sí, pero quiero una respuesta Cada uno más. puntualmente, creo, Y, ¿no? y quiero que me digan si han visto un ángel o un demonio. Pues- que sean más puntuales, quiero que sean más puntuales. Ok, Yo no. yo creo en los demonios. Pero en Los Ángeles no. En Los Ángeles, no. O sea, yo creo en los demonios que sí existen. Y existen porque hicieron ciertas cosas en la vida mal y están ahora como demonios. En Los correcto. Ángeles, en Los Ángeles no, porque es que si una persona que hizo todo correcto se fue a descansar y ya, o sea, prácticamente Pues falleció. Bien, y no entonces- cumplió ninguna otra técnicamente entonces- función. Los Ángeles no somos nosotros, sino por ejemplo, o sea, ya fueron creados por Dios. Nosotros- Es Pero correcto, se supone a que eso voy. cuando nosotros fallecemos y hacemos las cosas bien, nos volvemos parte de esos ángeles, se supone. No. No. Santos, hacen parte de las benditas ok. almas o santos. O sea, Ahora les voy a si voy nosotros a hablar hacemos de las mi cosas bien, pues nos vamos al cielo. Ese es el Es correcto. Ahora La mi apunte, teoría. mi apunte con respecto a esto es que bueno, si hablamos de este tema, cabe decir que yo he visto ambas caras de la moneda. Yo creo en los demonios y creo en los ángeles. Demonios sí he tenido uno que otro encuentro con alguno, pero sí. nada grave, creo yo. Y con respecto, yo he tenido la oportunidad de ver un ángel, aunque no me lo crean. Yo vi un ángel una vez, son grandes y lo vi en cuestiones de segundo, lo vi volar al cielo, etcétera. Es el único ángel que he visto en mi vida, pero ha sido una experiencia hermosa. Con respecto a los ángeles y a los demonios, he visto ambas caras de la moneda. Y con respecto, si hablamos, si con respecto al bien o al mal, también he visto sus dos caras. ¿Por qué? Porque si no hubiera conocido el mal que técnicamente habitaba en mí, ya fueran vicios, pasiones, mentiras, ira, rencor, etcétera, pues no hubiera podido reconocer el bien o la bondad de Dios, la sonrisa de un niño, el romance, el sacrificio, la sinceridad. Es simplemente la dualidad de emociones que se maneja en este mundo, aquella guerra entre el bien y el mal. Y pues ustedes deciden de qué lado están, ¿no? Exacto. Muy bien, chicos. Entonces, Yo creo que por el día de hoy damos por terminado. Nos queda mucho material para una segunda parte, exacto. para continuar en una segunda noche paranormal. Entonces, muchas gracias por escucharnos. por Si quieren sintonizarnos, apoyarnos, ya si quieren saben, cuentan apoyarnos. Colombia, no meter. Número de cuenta Toda 100. Colombia. Sí. Si quieren pues seguir Pues escuchando, solo Ah, escucharlo aportes desde y 50.000 a- denos sus comentarios si está paila o si les ¿qué gustó. creen acerca del Si está cuento paila, pues paranormal seguimos o- haciendo, pero ¿Y Eh, qué calidad. podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Exacto. podemos hacer una segunda parte de este Exacto, tema. queda para complementarlo. bastante material para una Exacto. segunda parte. y sino si que ya acaso no se para nos una acaba, tercera, ya no se sino nos que ya acaba el tiempo. tenemos el tiempo limitado. Entonces muchas gracias Hay por que estudiar. escucharnos una noche más Una noche. y hasta la próxima. Bueno, yo personalmente le agradezco a los chicos por la invitación. Gracias a usted, Lupe, por venir. Gracias por venir y contarnos A todos los todas sus oyentes les experiencias. agradezco por su atención. Y que la pasen rico, que pasen buena noche y hasta la próxima. Hasta la próxima. No dejen de soñar. Bye. Vemos.